Entonces, estamos viendo el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hemos visto cómo va cambiando, cómo va cambiando la velocidad conforme transcurre el tiempo para el movimiento uniformemente acelerado. Supongamos que tengamos la siguiente situación. Queremos analizar cómo cambia la velocidad de un móvil durante, vamos a poner 8 o 10 segundos. 8 segundos. ¿Verdad? Que parte de un móvil que parte del reposo y digamos que su velocidad va variando de la siguiente manera. Cero, si la primera velocidad es cero, eso que implicaría parte del reposo, ¿verdad? Y digamos que las siguientes rapideces son 0, 6, 0, 6, 12. Si es uniformemente acelerado, sus velocidades irían cambiando de manera proporcional al tiempo. 18 y 24, ¿verdad? Es decir, la velocidad tiene que ir cambiando de manera uniforme, de manera ordenada, ¿verdad? Bueno, por otro lado, regresándome un poco en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué característica tiene la distancia? ¿Cómo va cambiando la distancia con respecto al tiempo? Recuerden la característica que tiene el movimiento rectilíneo uniforme, rapidez constante. ¿Y qué significa que un móvil tenga rapidez constante? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, ¿cómo irían los valores de distancia en el movimiento rectilíneo uniforme? A esto no lo vayan a poner porque ahorita lo voy a borrar. ¿Cómo irían los valores de distancia? Serían, un ejemplo podría ser 0 y luego 8, y entonces, ¿qué valores seguirían? 16, 24, 32, si fuera movimiento rectilíneo uniforme. Si un coche tuviera una fuga de aceite, ¿verdad? Y cayera una gotita cada 2 segundos, ¿qué tan separadas quedarían las gotitas? 8 metros, ¿verdad? ¿Cómo se verían? Si cayera una gota de aceite de una fuga de un motor cada 2 segundos, bueno, pues una gota va a caer por aquí, una más allá, pero quedarían equidistantes, ¿verdad? Más o menos las marcas como las que vienen indicadas ahí en la figura. Eso sería para el movimiento rectilíneo uniforme. Pero ¿cómo sería? Es decir, se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Esto podría ser 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos. Bueno, pues aquí como estamos manejando el tiempo, 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos y así sucesivamente. Pero ¿cómo será la variación de posición cuando el movimiento es acelerado? ¿También se recorrerán las marcas de las gotitas de aceite, quedarán equidistantes? No, ¿verdad? Y bueno, ya se lo imaginan muchos de ustedes. La separación entre las manchas de aceite tendría que irse alargando cada vez más, ¿verdad? Porque el móvil va ganando rapidez, cada vez recorre más metros en el mismo tiempo. ¿Verdad? Su velocidad va aumentando y eso implica que cada vez va recorriendo más metros en el mismo tiempo. Bueno, para un móvil en el que su velocidad partiendo del reposo va variando como se indica aquí en la tabla, entonces, ¿cómo irían cambiando los valores de posición? Antes de poner los datos de cómo iría cambiando la distancia, para empezar, ¿cuál sería la aceleración que tendría ese móvil? Bueno, ya varios me dijeron 3. ¿Sería 3 la aceleración? Bueno, vamos a calcularlo. Pero yo veo que los valores van cambiando de 6 en 6, no de 3 en 3. Sí, pero cada 2 segundos. Así que los que comentaron 3 metros sobre segundo al cuadrado están en lo correcto, ¿verdad? Puedo tomar cualquier intervalo de tiempo como lo hemos visto en clases anteriores. Cuando el cambio de velocidad es uniforme, la aceleración es constante, ¿no? Pues nada más voy a tomar 2 intervalos de tiempo. Por ejemplo, en este intervalo de tiempo y en este otro intervalo de tiempo. Aunque puedo tomar cualquier pareja de datos, pero necesito una pareja de datos. En este caso, para el primer intervalo de tiempo, ¿de cuánto fue el cambio? Bueno, la velocidad final, la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿no? O sobre el tiempo. Y entonces, bueno, para el primer intervalo serían 12 metros sobre segundo menos velocidad inicial menos 0 metros sobre segundo entre el tiempo, y el tiempo sería
4 segundos, en un periodo de 4 segundos. ¿Y eso cuánto da? Los 3 metros sobre segundo cuadrado que varios de ustedes indicaron. Ahora, con el otro intervalo de tiempo, ¿a qué sería igual la aceleración? Vamos a reciclar. Para el otro intervalo de tiempo, ¿cuál sería la velocidad final? 24 metros sobre segundo. ¿Y el tiempo? 24 metros sobre segundo menos 0 sobre 8 segundos. Y entonces serían 24 entre 8, 3. No importa el intervalo de tiempo que tome. La verdad es que también esta fórmula es válida solo cuando el tiempo inicial es igual a 0, porque si el tiempo inicial no fuera igual a 0, entonces sería velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final y menos tiempo inicial. Es decir, si tomara este intervalo de tiempo en el que el primer tiempo no era 0, entonces tendría que ser tiempo final menos tiempo inicial, el cambio de velocidad entre el cambio de tiempo. La aceleración serían 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ahorita vamos a proceder al revés de como se suele proceder. Me dan generalmente una fórmula y después pues yo pongo los cálculos, hago los cálculos para sacar la distancia. Pero bueno, pues ahorita les voy a indicar así como prácticamente por arte de magia cuáles serían los desplazamientos a cada 2 segundos. A los 2 segundos el desplazamiento sería de 6 metros. A los 4 segundos el desplazamiento sería de 24 metros. A los 6 segundos el desplazamiento serían 54 metros y a los 8 segundos el desplazamiento sería 96 metros. En este caso, ¿se recorren distancias iguales en tiempos iguales? No, ¿verdad? Hay una cierta lógica en esa sucesión de números, sí, pero no tan clara o evidente como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo iría variando la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme? Un ejemplo podría ser 0, 5, 10, 15, 20. Y si yo les dijera, díganme cuál es el siguiente número en esa sucesión, pues 25. Pero en el otro ejemplo, aunque no es tan claro, pero sí no sería tan complicado predecirlo. Dice aquí su compañero adelante 135, no creo porque todos son pares, pero tal vez sería posible. Vamos a ver, qué distancia se recorrió más bien en los primeros 2 segundos? 6 metros, ¿no? En los primeros 2 segundos se recorrieron 6 metros. En los siguientes 2 segundos, ¿cuánto se recorrió? Lo que hay de 6 a 24. ¿Cuánto hay de 6 a 24? ¿Cuánto? 18. Y en los siguientes 2 segundos, ¿qué distancia se recorrió? 30. Y en los siguientes 2 segundos, ¿qué distancia se recorrió? 42. ¿Qué vemos en esa sucesión? Que cada número, después del 6, aumenta 12 unidades. En otras palabras, en cada 2 segundos va a recorrer 12 metros más que los 2 segundos anteriores. Así que si en los últimos 2 segundos recorrió 42 metros, en los siguientes 2 segundos, ¿qué distancia recorrería? Bueno, aquí, es decir, en otras palabras, a los 10 segundos, la distancia sería más, le tendría que sumar más 54 metros, ¿verdad? Más 54 y 54 más 96, ¿cuánto da? 150 metros, ¿verdad? 150 metros. Entonces hay una cierta lógica también, pero no es tan clara. ¿Cómo se verían esas, si fuera otra vez el caso del coche que tiene una fuga de aceite en la que caen gotitas a intervalos de tiempo regulares? ¿Quedarían las gotitas equidistantes? No, sino cada vez más separadas, como las que aparecen en esta otra figura. ¿Verdad? Este sería el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero ¿cómo puedo calcular esas distancias? Bueno, con expresiones matemáticas, es decir, con fórmulas. Nada más que para poder explicar de dónde salen esas fórmulas, tendríamos que ver todo otro tema que tiene que ver con gráficas del movimiento y que es
probablemente algunos de ustedes vieron en secundaria. Pero para no extenderme tanto en el tema, pues ahora voy a hacer un acto de magia, aunque eso no nos gusta mucho a los profesores de física. A los profesores de física nos gusta explicar de dónde salen las fórmulas, pero ahora sí voy a pedir un acto de fe de su parte. Y las fórmulas para calcular la distancia son las siguientes. Tenemos dos, se pueden calcular de dos maneras diferentes dependiendo de los datos que tengamos. Una forma de calcular la distancia es, ¿alguien ha escuchado la fórmula del movimiento uniformemente acelerado? ¿Cuál es la fórmula de distancia? Bueno, tal vez cuando la escriba algunos dirán, ah, sí, me recuerdo haber visto esa fórmula. Velocidad inicial o rapidez inicial por tiempo más, ¿no les suena? Les voy a ayudar un poquito, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, a que si se acordaban, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es una forma de calcular la distancia. Otra forma de calcular la distancia sería velocidad inicial más velocidad final por tiempo sobre 2. Y esto, pues, añadiéndole las otras dos fórmulas que habíamos ya analizado y utilizado anteriormente, pues sería mi catálogo de fórmulas para el movimiento uniformemente acelerado. Adicionalmente tenemos la de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y también la de velocidad final, que realmente es la misma fórmula, es la fórmula anterior, pero despejada, y sería igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Verdad? Bueno, posteriormente explicaré otro video de dónde salen esas fórmulas, pero eso es para el curso siguiente de física, en el cual pues hay que llevar otra herramienta de matemáticas que ustedes van a ver hasta el último año de prepa, que se llama el cálculo, ¿verdad? Con cálculo diferencial integral podemos sacar las demás fórmulas. Estas serían, o de explicar de dónde salen estas fórmulas. Estas serían las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y solo son válidas para este tipo de movimiento, ¿sí? Podríamos comprobar, por ejemplo, para los valores de la tabla. Vamos a hacer una comprobación. La aceleración ya la calculamos, 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué condición especial tenemos en los datos de esa tabla? Que la velocidad inicial es igual a 0. Cuando parte del reposo, mis fórmulas se me simplifican. ¿Cómo quedarían? Bueno, pero ese sería un caso especial o particular para cuando no hay velocidad inicial. La primera fórmula, la primera fórmula nos quedaría simple y sencillamente cuando este término se hace 0, igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, nada más. En esta fórmula, si cancelamos la velocidad inicial, solo sería velocidad final por tiempo sobre 2. Y esta fórmula sería velocidad final sobre tiempo. Y la última fórmula sería aceleración por tiempo, nada más, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí dos ejemplos. Calcular la distancia, supongamos que no tuviera los valores de distancia en esta tabla, ¿sí? Como que esta parte no la conociéramos de la tabla. Entonces, calcular la distancia, vamos a escribirlo. ¿Sí? Y vamos a comprobar si estuvo bien nuestra estimación a los 10 segundos. Calcular la distancia. Y vamos a poner, y velocidad final. No, vamos a poner solamente la distancia a los, vamos a poner 4 y 10 segundos. Para los valores de velocidad de la tabla. O para la tabla indicada. ¿Sí?
Lo que vamos a hacer es prácticamente una comprobación de que está bien nuestra fórmula. Porque yo saqué los valores de manera arbitraria, ¿no? Sí, calcular la distancia a los 4 y 10 segundos para la tabla indicada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comprobar también que las dos fórmulas son válidas. ¿Cómo quedaría la distancia? ¿Cómo quedaría la distancia según la primera fórmula? Velocidad inicial, estoy viendo esta fórmula. Velocidad inicial sería, o rapidez inicial, 0 metros sobre segundo. Que esto hasta sobraría ponerlo por el tiempo, 4 segundos. Este es el inciso A, vamos a decirlo, o vamos a poner aquí para tiempo igual a 4 segundos. Por el tiempo más un medio. Y usualmente en esta fórmula, en lugar de poner un medio, ponemos su expresión decimal. ¿Cómo se expresa un medio en decimales? 0.5. ¿Por qué se hace eso? Para que solo tengamos multiplicaciones y no tengamos que hacer divisiones. Aunque tal vez algunos de ustedes hayan visto la misma fórmula como velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Son equivalentes, ¿verdad? Esta expresión, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, es lo mismo que aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Sí, entonces, más un medio de aceleración, la aceleración la calculamos 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 4 segundos, pero que no se nos olvide que esto va elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería este término se hace 0, y entonces nos quedaría un medio de 3. Aquí no puedo hacer la multiplicación directamente, voy a hacerlo por partes, porque primero tengo que elevar el 4 al cuadrado, pero podríamos ir multiplicando el 0.5 por 3. 0.5 por lo que sea es lo mismo que la mitad de lo que sea, ¿no? 0.5 por 8, 4. 0.5 por 3 en este caso serían 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y 4 segundos elevado al cuadrado serían 16 segundos. Pero así como cuando yo elevo 4x al cuadrado, el resultado no son 16x, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado? 16x cuadrada. De la misma manera, en este caso, cuando elevo 4 segundos al cuadrado, el resultado serían 16 segundos cuadrados. Y entonces al multiplicar metros sobre segundo cuadrado por segundos cuadrados, me quedaría en el numerador metro segundo cuadrado y en el denominador segundo cuadrado. Se cancelan y el resultado de las unidades de ese término serían metros. ¿Qué estamos calculando? Distancia. ¿Qué unidades debe tener? Metros, ¿verdad? Entonces, bueno, 1.5 por 16, ¿a qué sería igual? 1.5 por 16, 24, ¿verdad? 24 metros. Ahí está, que es el valor que ya había indicado anteriormente. Ahora, ¿cómo quedaría con la otra fórmula? Con la otra fórmula la distancia sería igual a velocidad inicial más velocidad final. Velocidad inicial 0 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad en ese tiempo a los 4 segundos? A los 4 segundos, ¿cuál es la velocidad? 12 metros sobre segundo. 0 metros sobre segundo más 12 metros sobre segundo por el tiempo, por 4 segundos sobre 2. Entonces el paréntesis me quedaría nada más un 12 metros sobre segundo. 0 más 12 es 12 y luego 12 por 4 serían 48. ¿Qué unidades quedarían en el numerador? 48 metros. Se cancelan segundos que multiplican y que dividen entre 2 y 48 entre 2 da 24 metros, ¿verdad? Coinciden los resultados y también coinciden con el valor que tenía anteriormente. También aquí se me olvidó mencionar, aunque el primer término se cancela porque es un 0 por 4, pero también aquí en este primer término el resultado queda en metros. Se cancelan segundos que multiplican y que dividen.
Ahora ya nada más vamos a hacer el cálculo con el tiempo para terminar la clase, con el tiempo de 10 segundos que dice el enunciado. Para los 10 segundos la distancia sería igual a velocidad inicial, nuevamente 0 metros sobre segundo, por el tiempo, por 10 segundos. Esto se cancela, más un medio, 0.5 de la aceleración, 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 10 segundos, elevados al cuadrado. Entonces, 0.5 por 3, ¿cuánto da? 1.5 metros sobre segundo cuadrado, y 10 al cuadrado, 100 segundos cuadrados. Se cancelan los segundos cuadrados y solo quedan metros, y el resultado de 1.5 por 100 serían 150 metros, ¿verdad? Así que, pues sí estuvo correcto nuestro razonamiento, ¿verdad? Ah, maestro, para mí se me hizo más fácil con la tabla, con los datos, sí, pero necesitaríamos todos esos datos para poder ir viendo la secuencia de valores. La ventaja de la fórmula es que no importa, directamente puedo calcular la distancia. Y ahora si la velocidad cambia, pero no de manera uniforme, estas fórmulas ya no son válidas. Solo son válidas cuando la velocidad cambia con la forma como se indica en la tabla, ¿no? Y bueno, con la otra fórmula, el último cálculo sería velocidad inicial, 0 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad a los 10 segundos? No la calculamos, pero no importa, aquí es más fácil de predecirlo. Los valores van de 6 en 6, el que sigue sería 30. 30, ¿verdad? Entonces serían 0 más 30 metros sobre segundo por el tiempo, por 10 segundos, sobre 2. En el numerador tendría simple y sencillamente un 30 por 10, 300, entre 2, 150 metros, ¿verdad? Entonces estamos llegando al mismo resultado. ¿Por qué dos fórmulas? Porque puede ser que tenga diferentes datos. Una fórmula es si tengo como dato velocidad inicial, aceleración y tiempo. Mientras que la otra, en algunos ejercicios, me darán velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Y dependiendo de los datos, yo escojo una u otra fórmula, ¿verdad? Esa es la naturaleza del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora lo que nos corresponde es hacer ejercicios de este tema, ¿verdad?